Aleluya, bendito eres Abacadosh. Shalom Uraja, amados Sahim, que el Eterno les bendiga. Sean bienvenidos todos en esta hora de la noche. Muy bien, vamos a estudiar un tema muy importante, amén. Mi nombre es Semei Ginés Marín, amén. Y hoy vamos a estudiar un tema importantísimo, amén. Vamos a hacer una oración para entrar de lleno a este tema y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, amén. Bendito eres, Abacados, Yahshua HaMashiach, te agradecemos en esta hora de la noche, Abba, porque eres bueno y tu amor es para siempre. Te damos toda Rabá, muchas gracias por este hermoso momento que tú nos permites para poder exaltar y bendecir tu nombre, Abba. Te damos toda Rabá, Abacados, porque ciertamente tú eres quien nos cuidas, quien nos guardas, quien nos proteges. Tú eres, Abba, quien nos has, Padre eterno, dado vida eterna, Abacadosh. En el nombre de Yahshua HaMashiach, por favor, háblanos a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, bendito Yahweh. Que sea tu bendito Ruach HaKodesh de sabiduría, de entendimiento, de humildad, de Jokmah, Abacadosh, quien nos ayude a entender, Padre, el plan de redención, lo que tú eres, Abba, lo que tú nos quieres enseñar, bendito Yahshua, para disipar toda doctrina falsa, para disipar toda obra del enemigo, bendito Yahweh. Reprendemos toda obra del adversario en el nombre de Yahshua HaMashiach, Abba, y te pedimos que tú seas quien nos ministres por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, Abba. Solamente queremos escuchar tu voz, bendito Yahweh, y que sea a través de tu palabra, bendito Elohim mío. Te damos muchas gracias, Abba, en esta hora de la noche, por bendecirnos, Abba, en gran manera. Azuika fue el Emunaj, omen, biomen, omen. Bien, amados Sahim, que el Eterno les bendiga. Vamos a estudiar un tema muy importante, omen. Este tema lleva por título precisamente ¿dónde está Elohim? Amén. ¿Dónde está Elohim? Entonces, vamos a entrar de lleno al tema porque este tema está, bueno, más que nada basado. En este momento lo vamos a ver esta pregunta porque es una pregunta importantísima que desde luego tiene mucho, lo he escuchado y yo probablemente ustedes igual la han escuchado, ¿verdad? Mucha gente luego dice, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde está? Bueno, ellos, la gente que no conoce al Eterno como tal, dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y a veces, de una manera inconsciente y por qué no decirlo también consciente, el mismo creyente en Yahshua HaMashiach a veces se pregunta, ¿dónde está Elohim? ¿Y por qué esta pregunta o por qué este tema? Ahorita le vamos a dar un enfoque a manera de estudio, amén. Ya más adelante le vamos a dar un enfoque a manera de exhortación, de edificación y de consolación, porque desde luego es una pregunta que tiene dos propósitos, pero en este momento quiero iniciar así. Si con la vida del Eterno nos permite ver los dos aspectos en forma de estudio y en forma de, de crecimiento, ambos son para crecimiento, pero a lo que voy es que esta pregunta surge, ¿por qué? Porque hoy en día hay muchos conceptos, incluso eh, esta pregunta a veces también se malentiende, porque la gente piensa que Elohim está en una imagen, que Elohim está en algo creado, que él mismo, no sé, me refiero a que, como dice, ahorita vamos a ver esa cita, pero me refiero a que la gente le da, digamos, toda la divinidad en algo que se creó, pero en realidad no es así, amén. ¿Dónde está Elohim? Así es la pregunta, o ese es el tema, amén. Y les vuelvo a repetir, es una pregunta muy importante, amén. Y vamos a ver precisamente, voy a iniciar este tema, ¿sí? Vamos para Isaías, vamos acá a Isaías 40, vamos al libro al profeta Isaías, y quiero comenzar con esto. Isaías 40 en el verso 22. Isaías 40, 22, amén. Dice así la palabra de Eterno, Isaías 40, 22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas,
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Muy bien. Luego, ahora vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. En el verso 39. Primera de Reyes 8, 39. Vean, aquí ciertamente es la tefilá, una oración que hizo el rey Salomón. Y vean aquí lo que dice en el 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de qué? De tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Ahora vamos al verso 43. Ahí mismo en el verso más abajito, en el verso 43. Dice, tú oirás en los cielos el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Amén. Entonces, muchos dicen, no, pues Elohim o Dios está en una congregación, está en una iglesia, está en una religión, está en una secta o en una denominación, o está en este grupo o en este grupo. En realidad Elohim está ahí, ¿no? Claramente aquí la Torá, los profetas nos dicen que ciertamente Elohim mora en los Shamaim, ¿verdad? Él está en los cielos. Incluso a veces decimos, ¿no? Cuando en la misma oración, la tefilá que Yahshua mismo nos enseñó, que dice, Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En el cielo, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Imagínense, entonces es claro saber que ciertamente el Eterno habita en los Shamaim, en los cielos, ¿sí? Él está en el cielo. Entonces, sin embargo, Él se manifiesta, Él se hace presente, sí, Él se hace presente, ¿en dónde? Sí, se hace presente en una quejilá, sí se hace presente en un varón consagrado a Él, sí, se hace presente. Es muy diferente decir, no, pues Él está, no, Él se hace presente, ¿amén? Y ciertamente, Él mora en los Shamaim, Él está allá arriba, en los cielos. Sin embargo, les vuelvo a repetir, Él se hace presente. Y vamos a ir desglosando precisamente esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente o los que no, no conocen al Eterno lo andan buscando o andan buscando su presencia. Perdón. Andan buscando su presencia en lugares equivocados. Andan buscando su presencia en una imagen, en algo que no tiene vida. Y eso precisamente, ¿qué es? Eso es una blasfemia. Eso es algo que no está dentro de lo que es el eterno. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, la gente equivocadamente busca en lugares equivocados, valga la redundancia, busca en lugares donde el eterno no se manifiesta. Entonces, ya vimos aquí claramente que ciertamente Él, el eterno, es todopoderoso. Y hay otra cita, vamos precisamente aquí, vamos a Éxodo, aquí en Éxodo, capítulo 33, Éxodo 33, aquí en el verso, Éxodo 33, verso 20, y voy a darle lectura del 20 al 23. Éxodo
33, 20 al 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, ¿y qué? Y vivirá. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi esplendor, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás ¿qué? Mi rostro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente Elohim es espíritu, ¿ok? Elohim es espíritu. Y como bien sabemos, el Eterno como tal, aquí claramente lo dice, ¿no? Que ningún hombre puede ver a Elohim y vivir. ¿Por qué? Porque morirá. Aún Moshe, el varón que tuvo una plena comunión con el Eterno, en el sentido de que Yahweh le habló precisamente y tuvo un acercamiento al Abacadosh. Sin embargo, el Eterno mismo dice que cubrió los ojos de Moshe, cubrió a Moshe. ¿Para qué? Porque ningún hombre, dice, puede ver el rostro de Elohim y qué, y vivir. Entonces, si esto es así, ¿cómo es entonces que, cómo es que entonces el Eterno de alguna manera quiero, bueno, perdón, discúlpeme, quiero más que nada aclarar unos conceptos muy importantes. ¿Amén? Aunque el Eterno ciertamente habita en los Shamaim, habita en los cielos, sin embargo, hay algo, hay algo que el Eterno hace con su creación. Él es quien creó todos los cielos y la tierra, ya lo estamos estudiando precisamente y ahorita en ustedes pueden ver precisamente en este canal, estamos estudiando el curso de Bereshit, de Génesis, en donde vemos cómo el Eterno, Él hizo la creación, ciertamente Él es creador, Él formó todo, Él ordenó todo, amén. Ya están, hoy vamos precisamente en el capítulo, ya vimos el capítulo 6, ya empezamos desde el 1, 2, 3, 4, 5 y ya vamos en el capítulo 6, amén. Y así vamos a continuar. Ahora, y ahí vamos, ahí vemos precisamente cómo el Eterno, ciertamente con su poder, con su palabra, hizo los cielos y la tierra, ordenó las cosas que estaban desordenadas y Él hizo todo, amén. Ahora, sin embargo, ciertamente el Eterno, Elohim Todopoderoso, Él siempre dice que ha querido mucho a su creación, en este caso al hombre, ¿sí? El hombre como tal es una creación muy hermosa ante Elohim, le digo, ante el Eterno. Pueden ustedes ver Génesis capítulo 1, 2 y 3, ahí precisamente se habla de ello, ya está en este canal, tú eres Israel 24/7, amén. Entonces, ahí vemos como una de las creaciones más hermosas que Elohim hizo, todo es hermoso, claro, pero a lo que voy es que el Eterno hizo al hombre, ¿a qué? A su imagen y a su semejanza, amén. El Eterno hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿a qué voy con esto, amados Sahim? Espero primeramente el Eterno darme a entender sobre este asunto, que sea el Eterno quien nos ministre, amén. Ahora, el Eterno se manifiesta así a través de su creación, amén. Es algo muy importante que nosotros debemos entender, que el Eterno ciertamente Él se manifiesta en su creación. Vamos a, antes ya les di esta cita de Éxodo 33, 20 al 23. Ahora vamos a Juan 1:18. Juan 1:18. Aquí en Juan 1:18 dice la palabra de Eterno. Dice, a Elohim nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Abba, Él le ha dado a conocer.
Este verso es muy importante y sí quiero que lo tengan presente. Dice, a Elohim nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Abba, Él le ha dado a conocer, ¿sí? Entonces, es verdad, amados Sahim, que ciertamente nadie ha visto a Elohim como tal, en su esencia, en su personalidad, me refiero en el sentido de que Él está en los Shamaim. Sin embargo, les voy a repetir, sin embargo, el Eterno a través de su creación se ha manifestado, ¿sí? ¿De qué forma se ha manifestado? Bueno, Él se ha manifestado en fuego. Y vamos a Éxodo 3, aquí en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, en el verso, bueno, del 1 al 6, le voy a dar lectura. Éxodo 3, 1 al 6. Dice, apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Dice, y se le apareció el malaj de Yahweh en una, ¿qué? Llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra Kadosh es, tierra santa. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. ¿Se dan cuenta? Elohim se manifestó a Moshe ciertamente a través de esta zarza en fuego, ¿ven? Como aquí nos los está relatando. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si ustedes gustan anotar, por favor, y no vamos a perder precisamente el objetivo de esta pregunta. ¿Dónde está Elohim? Ciertamente, bueno, aquí ya Isaías nos contesta que él está en los Shamaim, que ciertamente él es espíritu y que nadie lo puede ver porque él, si lo viese, el hombre moriría, ¿ok? El hombre moriría. Sin embargo, eso no significa que el Eterno no haya morado o no esté en su creación y no se manifieste en su creación. Claro que no. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice que él se ha manifestado. Aquí a través del fuego se manifestó para hablar a Moshe. Pero quiero que anoten este significado. ¿Qué es una manifestación? ¿Qué es una manifestación? Bueno, una manifestación es aquella forma que utiliza el Abacadosh, el Padre Eterno, para revelarse a su creación. ¿Sí? Es una forma, es aquella forma que utiliza Elohim, el Padre Eterno, para revelarse a su creación. Subrayen revelarse a su creación, para dar a conocer su propósito. ¿Sí? Para dar a conocer su propósito, coma, su sabiduría, coma, su poder, coma, su esplendor, coma, su amor y salvación a todo ser humano. Vuelvo a repetir, una manifestación es aquella forma que utiliza Elohim, el Padre Eterno, para revelarse a su creación, para dar a conocer su propósito, su sabiduría, su poder, su esplendor, su amor y salvación a todo ser humano. Otra definición es esta. Es una presencia táctil, tangible, que se ve, que se palpa. ¿Sí? Es decir, es una presencia que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. ¿Sí? Lo podemos percibir con la vista, con el olfato, el oído, el gusto, el tacto.
con nuestros 5 sentidos. Es algo que podemos palpar, esa es una manifestación que podemos ver, ¿sí? Y vamos precisamente a Romanos, vamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Aquí en Romanos 1. Romanos capítulo 1 en el verso 20. Vean, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, del Eterno, dice, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que aquí claramente dice aquí en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? O sea que el Eterno, a través de la creación, ¿sí?, manifiesta su poder, como les dije, manifiesta su sabiduría, manifiesta su amor, su compasión, su salvación. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11 en el verso 3. Hebreos 11, verso 3. Hebreos capítulo 11, verso 3. ¿Lo tienen? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido, dice, perdón, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Ahí igual nos está diciendo algo importante. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Entonces, dice esta definición que una manifestación es aquella forma que utiliza Elohim para revelarse a su creación, para dar a conocer su propósito, su sabiduría, su poder, su esplendor, su amor y su salvación a todo ser humano. Amén. Y les dije que es una presencia táctil, tangible, que se ve, que se palpa con nuestros 5 sentidos. Amén. Y ya les di la cita de Romanos 1:20 y Hebreos 11:3. Pero también quiero que anoten esto. Es una que precisamente esa manifestación es una manifestación viva, una manifestación activa, ¿sí? Que cumple un propósito bueno y no un propósito malo, sino un propósito bueno. La mayor manifestación que el Eterno ha hecho, ¿sí? Me refiero a que Él se ha manifestado precisamente se ha manifestado como nosotros, así como dice en Génesis 1, que dice que Elohim hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿qué es esto? Que ciertamente el Eterno se manifestó en carne, se manifestó en un cuerpo como nosotros, aunque Él no es hombre, ¿sí? Entonces, Él se manifestó. Vamos primero a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3, en el verso 16. Primera de Timoteo 3, 16. Muchos ya saben esta cita, pero ciertamente sé que hay nuevecitos y es necesario que entendamos esto. Primera de Timoteo 3, 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. Elohim fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Sí? Fue manifestado. Subrayen esa palabra. Fue manifestado en carne. O sea, se hizo hombre como nosotros.
Ahí claramente dice que Elohim mismo, él fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, en el Espíritu, visto de los Malachim, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en esplendor. ¿Sí? Entonces es necesario que entendamos estos conceptos, amados Ahim, ¿sí? Que su presencia ciertamente, eso es, se hace presente en algo tangible, Él se manifiesta en algo que se ve, que se toca, que se siente. Amén. Vamos a Juan 1, al libro de Juan 1:18. Juan 1:18. Juan capítulo 1. Perdón, es el verso 14. Juan 1:14, perdón. Juan 1:14 dice, y aquella palabra, ahí lo correcto es palabra, ahí dice verbo, ¿verdad? Y aquel verbo, pero lo correcto es palabra. Aquella palabra fue hecho carne. ¿Y habitó qué? Entre nosotros. Y vimos su esplendor, como dice, esplendor como del unigénito del Abba, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces, aquí estos dos versos claramente nos dicen que Elohim mismo se manifestó, ¿sí? Él se manifestó en carne. Su misma palabra, cuando él dijo su misma palabra, ¿sí? Él se manifestó y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente el Eterno siempre ha querido habitar en su creación, siempre ha querido interactuar con su creación, ¿sí? Convivir con su creación. Siempre es el Eterno todo lo que ha hecho, todo lo que hizo es bueno, ¿sí? Todo lo que el Eterno ha hecho es bueno. Lamentablemente el pecado, lamentablemente cuando Adán pecó, todo eso se ocultó. Antes Adán, Adán sin problemas podía estar con Elohim, vivir ahí con Elohim y no pasaba nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adán y Elohim tenían una plena comunión, ¿sí? Antes todo era, antes del pecado, en el jardín del Edén, Adán hablaba con Elohim como si nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran espíritu, los dos eran lo mismo. ¿Amén? Sin embargo, me refiero a que en el sentido de que no había una separación, sino que eso fue a causa de que cuando Adán pecó y comió del árbol, del bien y del mal, ahí fue cuando entonces, como ya lo vimos en el libro de Génesis, hubo una separación. Entonces Elohim se ocultó, ya no era lo mismo. Ahora el Eterno se iba a ocultar, se iba a ocultar del ser humano. Y ya no iba a ser la misma relación, ya no iba a ser la misma comunión. ¿Por qué? Porque más adelante, y como ya hemos aprendido en el libro de Génesis, en los capítulos de Génesis, ustedes los pueden ver, ¿sí? Vemos cómo el mismo hombre, ¿sí? Se fue alejando de la presencia de Elohim a través, ¿cómo que a través? Sino que por el medio del pecado, ¿sí? Los hombres se fueron desviando, se fueron corrompiendo, ¿sí? Se fueron autodestruyendo. No todos, claramente, porque ya vimos que lo de la línea de Set, ¿sí? Muchos fueron Kedoshim, ¿amén? Preservaron. Ya no fue directamente, pero de alguna otra forma ellos lucharon para preservar esa imagen del Eterno, de Elohim, ¿sí? Sin embargo, ah, ya no fue la misma relación. Aunque eran Kedoshim, eran santos, pero sabemos que el Eterno se ocultó, ¿amén? Y ahora, entonces, el Eterno, les vuelvo a repetir, una de las mayores, el Eterno se manifestó en fuego, sí. Ahorita vamos a ver otros ejemplos donde el Eterno se manifiesta así que a nosotros como humanos, como personas. Se manifestó en fuego, se manifestó en viento, en diferentes, manifiesta el Eterno su poder, amén. Manifiesta su poder a través de las aguas, a través del fuego, a través de, incluso también manifiesta su poder, el esplendor, digamos, manifiesta cuando un bebé viene a este mundo, cuando nace un bebecito, ¿sí? Cuando vemos la creación de Elohim,
Ahí está Elohim, claro, sí, ahí está también, está su presencia. Vemos cómo su presencia creadora, Él continúa, eh, las cosas se siguen dando, ¿sí? Y Él sigue manifestando su poder, ¿sí? Se sigue manifestando. Pero la manifestación más hermosa es precisamente esta, que Él se hizo carne. La manifestación más, eh, como ya lo vimos, más hermosa, más compasiva, llena de amor, llena de compasión, es esta, que Él se hizo hombre como nosotros. Se manifestó como hombre, ¿sí? Y estuvo entre nosotros. Amén. Sin embargo, les vuelvo a repetir, esa fue una manifestación. Y aquí, amados Sahim, quiero aclarar un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día se dice a través de los que no creen en Yahshua, de los que se les hace ilógico pensar y decir que cómo es posible que Dios, que ellos dicen así, o que Elohim sea hombre, y hablan, y dicen blasfemias, desde luego, ¿no? Hablan blasfemias de Yahshua, de nuestro Mashiach, y dicen que precisamente eso es algo que no tiene sentido, que no tiene lógica. Quizás sí, para ellos no, pero para nosotros como creyentes, claro que sí. ¿Por qué? Porque ciertamente eh, atacan mucho esta parte, ¿sí? Atacan, atacan mucho en que el Eterno, Elohim Todopoderoso, se haya hecho hombre o que Él sea un hombre, ¿sí? Entonces, sin embargo, vemos que en realidad el Eterno no es que solamente en el Brit Hadashah, sino que anteriormente, y vamos precisamente aquí a Génesis. Génesis, porque vean la blasfemia que a veces se dice a través de esto. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis 6. Génesis 6. Voy a leer del verso 1 al 4. Génesis 6, 1 al 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu, mi ruach, sí, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio, dice Yahweh, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y bueno, ahí dice, ¿no? Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que ciertamente hay un comentario que, valga la redundancia, alguien dijo, ¿no? Una persona que desde luego no le es ilógico que el Eterno haya ocupado el cuerpo de Miriam, ¿sí? Para él mismo nacer a través de ella y en este caso manifestarse, como ya lo vimos en 1 Timoteo 3:16, manifestarse en carne, ¿sí? Elohim mismo se sometió a sus leyes, él mismo se sometió, ¿sí? A su creación, él mismo ocupó ciertamente el cuerpo de Miriam, ¿sí? No fue engendrado de sangre ni de carne como nosotros, sino que él a través del ruach de su poder se manifestó, ¿sí? En el vientre de Miriam, ¿sí? Y de ahí precisamente él él se sometió a sus leyes, tanto a sus leyes que él mismo creó. Él se sometió a todo esto, a ese proceso de nacimiento, de que venimos aquí, nacemos y crecemos, pero no es que muramos, sino que tenemos vida eterna a través de él. ¿Por qué esto? Porque les vuelvo a repetir,
aquellos que blasfeman contra Yahshua dicen que si él hizo eso, miren, vean lo que dice, y es grave el asunto. ¿Por qué esto? Porque ellos dicen, ¿no? Dice, si el Eterno se hizo hombre, dicen ellos, ¿no? Si el Eterno se hizo hombre, dice, entonces dice, ellos dicen en su forma de pensar, ¿no? Dice, entonces, dicen, Dios, así lo voy a decir tal cual, Dios, dice, tiene que pedirle, o sea, el Eterno tiene que pedirle perdón a esto lo que estamos viendo aquí en Génesis 6.1, 6.1 en adelante. Tiene que pedirle perdón a los Nefilim, a los gigantes, a los demonios. ¿Por qué? Porque ellos ocuparon cuerpos aquí, eran demonios que ocuparon cuerpos de humanos, de personas, ¿sí? Para tener relaciones con una mujer y así deformar precisamente la creación de Elohim. Por eso es que había gigantes. ¿Por qué? Porque bien sabemos que aquí está hablando de que la genética humana fue distorsionada. El enemigo destruyó precisamente la genética humana y deformó. Por eso es que había gigantes y había, incluso nos relata más adelante que había hombres con 6 dedos en los pies. O sea, una deformación terrible porque el enemigo, desde luego, él también tiene ese poder. Sin embargo, tiene poder, sí, para también manifestarse, y más adelante lo vamos a ver, sí, tiene poder pero su poder es limitado. Y el de Elohim es ilimitado, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? Que precisamente esa es la blasfemia que se dice, que el Eterno tiene que pedirle perdón a estas personas, porque cómo es posible que él mismo se encarnó o él mismo se hizo, ocupó el cuerpo de Miriam para nacer en un hombre. Pero esa es una blasfemia. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el Eterno se sometió a ese plan porque había un plan de redención. Es decir, que el Eterno hizo eso con un propósito. Por eso aquí quiero aclarar, dice, es una manifestación viva y activa que cumple un propósito bueno, ¿sí? Un objetivo bueno, ¿sí? Y no malo. ¿Por qué? Porque el enemigo ciertamente, él a través de las personas, sí, también se puede manifestar en una persona, sí, pero para cosas malas, para hacer aberraciones, para hacer herejías, sí. Es decir, que el enemigo usa la creación y se manifiesta también en la creación para cosas malas, para cosas destructivas, sí, para hacer daño, porque claramente dice que el enemigo solamente vino para ¿qué? Matar, robar y destruir, ¿sí? Ese es su propósito, matar, robar y destruir. Pero el propósito de Elohim Todopoderoso, él se manifestó en carne para redención, para que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Para que nosotros seamos salvos. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3. Miren, aquí en Romanos capítulo 3, en el verso Romanos 3:21. Voy a darle lectura del verso 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la Torá, dice, se ha manifestado la justicia de Elohim. Dice, testificada por la Torá y por los profetas. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos de qué? Del esplendor de Elohim, de Dios, de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante qué? La redención que es en Mashiach Yahshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que ciertamente el hecho de que el Eterno se haya manifestado en carne, ¿sí? Fue precisamente para redención de nuestros pecados, ¿sí? Y Él no fue engendrado como humanamente nosotros, sino que Él, a través de su poder, como ya lo vimos, a través de su poder, Él mismo se hizo carne, ¿sí? Y Él mismo se sometió a sus leyes. Él mismo se tomó o jugó el papel como de un ser humano, ¿sí?
Él ocupó un Mishkan, un cuerpo, y habitó entre nosotros. Pero es el mismo, porque aquí ya lo vimos en 1 de Timoteo y aquí claramente dice, vuelvo a leer en el verso, dice en el 22, la justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos del esplendor de Elohim. Entonces, como Adán pecó, pues desde luego, ¿no? Fue expulsado de la presencia de Elohim, fue expulsado del jardín, ¿sí? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yahshua, a quien Elohim puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Porque su sangre es divina, su sangre es pura, su sangre es limpia. Amén. Para manifestar su justicia. Subrayen la palabra manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, otra vez subrayen manifestar, en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica al que es de la fe en Yahshua. ¿Sí? Entonces, es necesario, amados Sahim, que entendamos que ciertamente el Eterno tenía un plan de redención, un plan divino, un plan hermoso. Por eso les dije, la manifestación más hermosa que el Eterno tomó fue el hecho de que Él se hizo hombre, mas no es hombre. Él ocupó un cuerpo como nosotros, sí, sí. Él a través de su poder se manifestó, ¿sí? Para salvar al hombre. ¿Por qué? Pero este plan el enemigo no lo conocía, desde luego. Claro que no lo conocía. Por eso a veces escuchamos muchos términos que, como si, cuando, por ejemplo, en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Entonces, ¿por qué el Eterno decía Padre nuestro si Él mismo era? Porque Él ciertamente, ya lo vimos en otro tema, pero Él mismo vino a darnos el ejemplo de cómo nosotros debemos de dirigirnos a Él, de cómo nosotros, por eso es que Él mismo vino aquí a la tierra a manifestar el poder, a su poder de Él mismo. O sea, que Él mismo se hizo hombre como nosotros, pero que Él no es hombre, sino que Él se hizo como nosotros para manifestar, ¿qué? Su poder, su esplendor, para quitar todo pecado y para que nuevamente volvamos a Él. Entonces todo era un plan de redención. Todo era un plan de redención. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Aquí en el libro de Efesios capítulo 4. Y voy a leer 4 en el verso. Dice en el verso 4, Efesios 4:4. Dice así: un cuerpo y un ruaj, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Adón, una fe, un Tevilá, un Elohim y Abba de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Claramente, por eso decimos, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Por qué? Porque ciertamente Elohim es uno y único, ¿sí? Pero el enemigo fue tan astuto que precisamente hizo que la gente, de alguna otra forma, en su doctrina, en su falsedad, en su ideología, estoy hablando de ideologías tanto griegas, pensamientos griegos, filósofos griegos y todo ello, tenían un concepto de que había muchos dioses, ¿sí? Y que ellos, a través de la lluvia, era el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, etcétera, etcétera, eran politeístas. O sea que el enemigo no se quedó con los brazos cruzados y desde luego quiso desvirtuar, ¿sí? La esencia, la manifestación de Yahshua, de Elohim, ¿sí? A través de lo que fue creado. Pero aquí claramente nos dice, aquí en Efesios,
¿sí? La carta de Efesios, Shaul está diciendo o está declarando el Shema Israel a través de esto. Un Adón, una fe, un Tevilá, un Elohim y Abba de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. ¿Sí? Entonces, ciertamente, les vuelvo a repetir, sí quiero que quede bien claro, aunque repita esta idea, pero sí es necesario que la manifestación más hermosa que el Eterno hizo es esa, ser manifestado Él en carne, ¿sí? Justificado, dice que, por los ángeles, creído entre los gentiles. Amén. Pero es el mismo, Él es el mismo, es una parte de su poder que Él bajó aquí a la tierra para estar entre nosotros, para habitar entre nosotros y desde luego llevar a cabo el plan de redención. Y aunque el enemigo también tiene poder para así ocupar un cuerpo, lo hemos visto, por ejemplo, en las manifestaciones demoníacas, cuando un demonio ciertamente ocupa el cuerpo de una persona por sus pecados, porque esa persona está pecando, porque esa persona está mal. Y entonces el demonio tiene legalidad sobre esa persona, ¿sí? Sobre esa alma y ocupa ese cuerpo. ¿Por qué? Porque los demonios también tienen que ocupar un cuerpo. Ellos no pueden permanecer así. Ellos ocupan un cuerpo, ¿sí? Para poder manifestar también, manifestarse, pero claramente es donde vemos, ¿sí? Que es un demonio. ¿Por qué? Porque, y ahorita pues vamos a ver el ejemplo, ¿no? De los galarenos. ¿Por qué? Porque ese es el plan del enemigo, Yahshua la reprenda, ¿sí? Desde que él incitó al hombre a pecar, desde entonces el enemigo destruye, trata de destruir, de robar, de matar la creación de Elohim, de hacerla pedazos. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy importante, claramente, ¿no? De ti depende, de mí depende. ¿Por qué? Porque Elohim, ciertamente, ahora Él se manifiesta en tu vida, se manifiesta en mi vida, manifiesta su poder. Por eso dice, vamos a verlo más adelante, que Él dice, yo me voy, pero os dejo, ¿qué? Un consolador. Dejo al Ruach HaKodesh, ¿sí? El Ruach HaKodesh, dejo, ese Ruach HaKodesh es el espíritu de Elohim. Y ese espíritu se hace manifiesto en los hombres. Por eso es que vemos los dones que ahorita vamos a ver en 1 Corintios, ¿sí? Las manifestaciones del Ruach HaKodesh, los frutos del Ruach HaKodesh, ¿sí? Y hoy en día, amados Sahim, hoy en día tenemos un gran desafío. Hoy en día tenemos un gran desafío, un gran reto, una gran lucha, una gran batalla, ¿sí? Por eso es necesario que cada uno de nosotros oremos, ayunemos, cada uno de nosotros estemos en Elohim, estemos con Elohim, ¿sí? Dice Jacobo 4:17. Santiago 4:7. Someteos a Elohim, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un reto, una lucha muy fuerte? ¿Por qué? Porque, amados Sahim, nosotros debemos de tener ese discernimiento para saber quién se está manifestando delante de nosotros. ¿Se está manifestando la presencia de Elohim a través del Ruach HaKodesh o se está manifestando un demonio? ¿Quién es lo que se está manifestando? ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, muchos buscan, sí, la presencia del Eterno y eso es bueno. Es bueno buscar la presencia del Eterno. Pero así como el Eterno se manifiesta en su creación, Hasatán, Yahshua lo reprenda, también se manifiesta. Y les vuelvo a repetir, el poder del enemigo es limitado. Hasatán tiene un límite. Sus manifestaciones, su poder que él tiene, son limitadas. Pero el poder de Elohim es ilimitado. El poder de Yahshua, de Elohim, es ilimitado, porque él es Elohim. Amén. Porque Hasatán es una criatura. Él no es creador. Él es una criatura. Él no puede crear nada. Por eso es que tampoco él puede habitar eternamente en un cuerpo o en algo, no, porque él mismo va a ser destruido. Él mismo será lanzado al lago de fuego. Amén. Y ciertamente cuando el hombre pecó,
Él mismo dice, por eso, por el pecado vino ¿qué? La muerte. Por el pecado vino la muerte. Pero les vuelvo a repetir, el Eterno mismo, aunque se niegue, Yahshua mismo es Elohim, Yahshua mismo es el Eterno. Y voy a poner un ejemplo aquí mismo y lo vamos a ver más adelante. Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis 18. Génesis 18. Génesis capítulo 18. En el verso Génesis 18, 1. 18, 1 al 5. Esto se va a estudiar más adelante, pero vean lo que dice aquí. Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Está hablando de Abraham. Es cuando el Eterno se le aparece a Abraham. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí, que dice, 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Adón, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y ahí empieza, ¿no? Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y bueno, ahí explica más adelante la situación. Ahora vamos al verso 10. Abajito. Entonces dijo, en el verso 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti. O sea, está hablando el Eterno a Abraham. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces, el único que da vida es Elohim, es Yahweh. Amén. El enemigo no puede dar vida, pero Yahweh, Yahshua, da vida. Aquí claramente es Elohim quien está hablando con Abraham. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y luego vemos, más adelante, vamos al verso 16. En el verso 16. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y luego dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. ¿Sí? O sea que se apartaron, sé que eran 3 varones, ¿sí? 2 se apartaron y Abraham se quedó ahí con Yahweh, y fue cuando intercedió. Dice aquí en el 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿O de qué está hablando esto? Aunque muchos lo niegan, pero en realidad aquí ciertamente el Eterno se manifestó a Abraham en un cuerpo, como nosotros. Amén. Se hizo presente a Abraham y no le encubrió lo que él iba a hacer, sino que le declaró que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces aquí Abraham intercede, ¿sí? Intercede ante el Eterno, ante Yahweh mismo. Aquí no está hablando de que precisamente utilizó, no sé, a lo mejor, como ya les dije, no como en Moshe, que utilizó el fuego, la zarza, para hablar a Moshe, sino aquí fue él mismo quien descendió y vio la maldad que había y lo que iba a hacer. Pero aquí Abraham intercede. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que ciertamente el Eterno se ha manifestado en diferentes formas, sí, claro que sí. Su poder lo ha manifestado en su creación, pero aquí él mismo se ha manifestado en carne delante de
Abraham, ¿sí? Porque si no, Abraham no hubiera intercedido, sino que aquí Abraham intercede, intercede ante el Eterno, ante él mismo, ante Elohim mismo. Amén. Por eso les digo, el enemigo no sabía, él no entendió el plan de redención. Claramente está. Vamos a Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, en el verso 17. Apocalipsis 1, 17. Voy a leer el 17 y el 18. Vean, dice, cuando le vi, aquí está hablando de Johanan, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante. Dice que él tomó las llaves del Hades y de la muerte. ¿Sí? Subrayen eso porque eso es muy importante. Porque precisamente el Eterno, ¿sí? Vino aquí a este mundo, se manifestó en Yahshua, en él, ¿sí? En un hombre como tal, y dio su vida. ¿Para qué? Para bajar a las profundidades y quitarle a Satanás precisamente las llaves de la muerte y del Hades. Vean el plan de redención, el cual desde luego el enemigo no entendía. Vamos aquí a Efesios, capítulo 4. Efesios nuevamente, regresemos ahí a Efesios capítulo 4, en el verso, en el 8, Efesios 8 y 9. Efesios 8, 9 y 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando precisamente que del seno de Abraham. El Eterno bajó a las profundidades cuando él murió y llevó a los que estaban precisamente en el seno de Abraham, porque antes de Yahshua ciertamente los justos, aquellos que morían, iban al seno de Abraham, ¿sí? Un lugar precisamente que estaba en las profundidades de la tierra y ahí estaban las almas de aquellas personas que morían. Pero una vez que Yahshua murió y él precisamente resucitó, ¿sí? Él llevó a estas almas. Y luego dice aquí en el 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ciertamente, dice aquí, eh, que el mismo Eterno, a través de ese plan de redención, ¿sí? Se manifestó en un hombre como nosotros, ¿sí? Nació, se hizo, él ocupó el vientre de Miriam, mal conocido como María, ¿sí? Nació en este mundo, se manifestó en carne, ¿sí? Creció, tuvo un cuerpo, él tuvo apetito, tuvo sed, ¿sí? Él hizo y él dio su vida, derramó su vida, su sangre, ¿sí? Él se cansaba como nosotros, ¿sí? Pero no es que la gente le haya quitado o como dicen, ¿no? Que los judíos le quitaron la vida o como dicen los romanos le quitaron la vida, el hombre le quitó la vida. No, no, porque claramente dice que él mismo tiene el poder para dar su vida y para tomar su vida. Amén. Él es Elohim, Él es el Todopoderoso. Pero ese era un plan de redención muy, muy importante. Era un plan de redención muy importante. A ver, déjenme corroborar esta cita, por favor. Y ahorita se las doy. Dice aquí en
Ajá, vamos para allá, para Juan 10, Juan 10, 18. Juan 10, 18 al 21. Juan 10, 18 al 21. Dice así la palabra de Eterno. Nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que dice, yo de mí mismo la pongo. O sea, que Él dio su vida, nadie se la quitó. Él dio su vida, ¿sí? Él dio su vida por cada uno de nosotros. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Abba. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Vean, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Vean, ¿por qué lo oí? Aquí hay algo muy importante que notar. Cómo bien que creían, en este caso, dice que los que, en este caso, pues, la secta, una secta de los judíos, sí creían que un demonio se podía manifestar en una persona, en un hombre. Ah, pero no creían que Elohim mismo, que él mismo, puede manifestarse en un hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, sí creían que un demonio lo podía hacer, pero que Elohim no lo podía hacer. ¿Cómo? ¿Acaso tiene más poder el demonio que el Todopoderoso? No, claro que no. Pero vean aquí, por eso dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, por lo que dijo Yahshua, porque ellos no entendían que él Elohim mismo era, que él tiene el poder ¿qué? Para dar su vida y para tomarla. Dice en el 21, decían otros, estas palabras no son, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Acaso el demonio tiene poder para abrirle los ojos al ciego? No, porque los demonios son criaturas, no son creadores. Pero aquí el Eterno está manifestando su poder. Él manifestó su poder aquí en la tierra. Por eso Él curó a los leprosos, ¿sí? Él resucitó muertos, ¿sí? Aunque, por ejemplo, los profetas, muchos profetas lo hicieron, pero era con el poder de Elohim, ¿sí? Y en este caso, Él era Elohim. Él mismo bajó aquí como dice, a la tierra, ¿sí? Él manifestó, a través del Ruach, del Espíritu, manifestó su poder, ¿sí? Él mismo, por eso aquí dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, porque bien que sabían que un demonio no puede hacer eso. Un demonio, todo lo que hace la gente, la magia y todo eso, ¿sí? Ciertamente, Hasatán, por eso les voy a repetir, sí tiene poder, pero su poder es limitado, ¿sí? Su poder, todo lo que él utiliza, toda la magia, todo lo de la nueva era, todo lo de todo lo que engloba precisamente la brujería, la hechicería y todo eso, pues sí es el poder del enemigo, que sí, claro, tiene poder, pero su poder es limitado, ¿sí? Su poder hay un límite, pero que él haga resucitar a una persona, que él dé vida a una persona, jamás, no, él no lo puede hacer. Imita, puede imitar, puede hacer una ilusión, una fantasía, no sé, a través de conjuros y hechicerías y cosas de eso. Pero hasta ahí nada más. Pero el único que da vida, ¿sí? El único que da la vida es Elohim. Por eso eh, Elohim mismo se atrevió, en este caso, a decirle a Abraham, al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Por qué? Porque él tiene el poder, porque él es creador, el eterno lo es todo, amén. Pero Hasatán es criatura, él no tiene el poder. Por eso les di estas citas y es necesario que las tengamos muy presentes, amados Ajim. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el eterno es todopoderoso y él hace con su creación todo lo que él quiere, todo lo que él desea, lo que él anhela. Y siempre todo lo que el eterno hace es bueno, todo lo que él da a conocer es bueno. Las manifestaciones que él hace son buenas. Sin embargo, Hasatán, tengámoslo muy presente, Hasatán, todo lo que Hasatán hace, todo lo destruye. Toda la creación que el eterno hizo, Hasatán se está encargando de destruirla.
de acabar con todo, ¿sí? Como lo hizo en Génesis 6, donde los mismos demonios ocuparon cuerpos humanos, tomaron a las mujeres, ¿sí? Y el producto de esa mujer, ¿sí? Fue un demonio, un Shaidim, una genética deforme. La creación, él siempre es siempre. Por eso es que ya lo vimos en Génesis 1:1, ¿no? Y creó Elohim los cielos y la tierra, y todo era bueno. Pero después dice en el verso 2 que todo estaba desordenado. Todo estaba desordenado. ¿Quién lo desordenó? Hasatán lo desordenó. ¿Por qué? Porque desde luego el enemigo nos lleva años y años de experiencia. Él fue creado primero, después fue el hombre. Primero fue creado Hasatán. Y él se rebeló ante Elohim y cayó. Fue expulsado de la presencia de Elohim. Y entonces, ahora, ¿cuál es su propósito de él? Bueno, destruir la creación más hermosa. Destruir la creación más hermosa. Y hasta cierto punto logró su objetivo, sí. Sí, porque pues de alguna otra forma engañó a Eva, engañó a Adán, y él hizo que el mismo hombre fuera expulsado también de la presencia de Elohim. Sin embargo, les vuelvo a repetir, hay una manifestación hermosa, hay una manifestación divina que es Yahshua, que es el mismo Elohim, que esa es como una puerta, porque claramente dice Yahshua, yo soy la puerta, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Mismo Yahshua, ¿sí? El mismo Elohim se manifestó en un hombre como nosotros, dio su vida por nosotros, ya lo vimos aquí, y ahora Él es la puerta, Él es la salvación, Él es el puente para ir nuevamente y recuperar lo que Adán en su momento perdió, lo que Adán por causa del pecado dio, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque ciertamente, y es que así es, el enemigo mismo, ¿sí? Tomó eso. A ver, déjenme ver esta otra cita. Y vamos concluyendo con esto, amén. Primeramente el Eterno, amados Sahim, daremos la segunda parte, pero vamos concluyendo con esto aquí en... Déjeme ver. Bueno, esta cita no es, más adelante se las doy. Pero ¿a qué voy con esto, amados Sahim? Que bueno, ciertamente les vuelvo a repetir, a través del pecado, ¿sí? A través de que el hombre pecó, Satán tuvo legalidad sobre el ser humano, desde luego, tuvo legalidad sobre la creación de Elohim, ¿sí? Pero nosotros como creyentes, ¿sí? Como creyentes en Yahshua, en Elohim, tenemos ese libre albedrío, tenemos esa capacidad, ¿sí? Tenemos esa capacidad de, ¿de qué? Tenemos esa capacidad de elegir quién quieres que gobierne tu vida. Una manifestación demoníaca o la manifestación del Todopoderoso a través de su Ruach HaKodesh. ¿Sí? Nosotros como esa creación hermosa, divina, que me refiero a esa creación que el Eterno hizo a través de Yahshua, ¿sí? Que Él se manifestó, perdón, vuelvo a repetir, a través de la manifestación en carne que Él hizo, Él se manifestó para darnos vida. Él se manifestó para quitar el pecado, como ya lo vimos en Romanos, la cita que les di, en Romanos 3, 21 al 26, donde claramente dice que Él se manifestó en carne, también lo dice en 1 Timoteo 3:16, que Él se manifestó en carne, ¿sí? Para darnos vida eterna a nosotros, como humanos, como personas, ¿sí? Y poder nuevamente estar con Elohim, nuevamente estar con Él, y no morir en el pecado eternamente, sino morir y vivir como Él lo hizo, ¿sí? Porque, como bien sabemos, el cuerpo, todo esto es corruptible, y la corrupción no heredará la incorrupción.
Entonces, les vuelvo a repetir, de nosotros depende, amados Sahim, de nosotros depende si seguimos los pasos de Yahshua o seguimos los pasos del diablo, los pasos del enemigo. De nosotros depende todo eso. Amén. De nosotros depende si en verdad amamos a Elohim. De nosotros depende quién queremos, porque tenemos ese libre albedrío. Tú, yo, todos tenemos ese libre albedrío de permitir en nuestra vida quién more en nosotros. ¿Quién more en mi vida? ¿Quién more en tu vida? Tú eliges. Si quieres que more una manifestación demoníaca o quieres que more en tu vida la manifestación del Ruach HaKodesh, el poder del Ruach HaKodesh. Amén. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Y por qué puse esto? ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde está Elohim? Bueno, bien sabemos a manera de estudio, ciertamente el Eterno habita en los Shamaim, pero Él se hace presente en su creación, se manifiesta en su creación, ¿sí? Se manifiesta en una quejilá, Él se manifiesta en la exaltación de su pueblo. Claro que sí, su poder se manifiesta. Amén. Pero les vuelvo a repetir, la creación, la manifestación más hermosa, ¿sí? Es Yahshua. Amén. Es la manifestación más hermosa, porque solamente a través de esa manifestación tenemos salvación, tenemos redención, tenemos todo. Amén. Y ya después, claro, una vez que uno, porque dice Yahshua, y lo vamos a ver más adelante, dice, aquí yo vengo y toco a la puerta. Aquí yo hablo. Si alguno oye mi voz, ciertamente, ¿qué dice? Entraré a él, cenaré con él y estaré con él. Entonces, de nosotros depende, amados Sahim, qué es lo que queremos y cómo es que nosotros queremos vivir no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Si la queremos vivir con Yahshua o con Hasatán. Amén. Ténganlo muy presente, es un tema ciertamente de estudio, amados Sahim. Con esto yo concluyo y primeramente el Eterno estaremos viendo, porque apenas esto es la mitad del tema y falta todavía mucho por aclarar algunas cosas. Amén. Dejamos hasta aquí este tema, amados Sahim, no sin antes invitarlos a que se conecten precisamente para este viernes. Vamos a ver otro tema importante al inicio de Shabbat, a las 6 de la tarde o un poquito antes. Estén preparados, primeramente el Eterno, y el sábado como tal se estudiará la parashá. Primero que nada, Génesis capítulo 7 y capítulo 8, ¿sí? Vamos a estudiarla a las 11 de la mañana, y de ahí la parashá Vayetze, y salió. Es la parashá 7, la cual desde luego ustedes estudienla, todavía tienen mañana jueves y el viernes para estudiar la parashá, porque en la tarde, el sábado en la tarde a las 4:30 de la tarde más o menos, estaremos estudiando la Haftará de Bereshit, de la parashá Vayetze, amén, que habla acerca de Jacob cuando huye, por eso dice Vayetze, y él salió. Jacob sale de su casa, de su hogar. Entonces, amados Sahim, yo espero primeramente el Eterno que no confundir, sino sí aclarar algunas cosas. Amén. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar, y que sea el Eterno quien nos bendiga a todos. Abacados, Yahshua HaMashiach, te damos toda rabá en esta hora de la tarde, ya de la noche, bendito Yahweh. Te agradecemos, Padre Eterno, por tu palabra. Por favor, Padre bendito, seas tú quien nos ayudes, Abacados, para poder, Abba, manifestar, dar a conocer tu palabra, Abba, tu amor, tu compasión, bendito Yahshua, porque tú eres bueno y tu amor es para siempre, bendito Abacados. Seas tú, Padre Eterno, en cada uno de mis ajín. Ayúdanos, bendito Yahweh, para poder exaltar y bendecir tu nombre siempre, Abba, donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos, Abba, porque tú eres nuestro Elohim y todo habla de ti, bendito Yahweh. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nosotros creemos, Abacados, que tú eres uno y único, bendito Abacados, que no son dos dioses, ni son tres dioses, ni nada de eso, Abacados, sino que simplemente, Abba, tú te hiciste como nosotros para declararnos y enseñarnos, Abba, el camino a la redención, el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, el camino, Abacados, para estar en tu morada, para estar contigo, bendito Yahweh Sebaot, cuando ciertamente tú nos transformes, Abacados, tú nos saques de este mundo, bendito Yahweh, y nos lleves a tu presencia, Abba, porque eres bueno y tu amor es para siempre. Asuikafule Munaj, Omen, Biomen.